En ocasiones escuchamos eso de aceleradora de empresas, pero ¿sabemos exactamente qué son esas aceleradoras? Hoy, en este espacio, en Círculo de Ideas, vamos a tener una empresa que precisamente es una aceleradora de proyectos o de empresa. La tenemos en Elche, Parque Empresarial, una curiosa empresa con un nombre curioso que ahora nos van a explicar, y vamos a entender cómo dotan de herramientas a proyectos de otras empresas o proyectos propios, todo con el objetivo de que pase del papel a materializarse y llegue al mercado. Así es como los proyectos que se piensan, que están en papel, terminan revertiendo en otras empresas o en la ciudadanía. Lo vamos a conocer y entender mejor con nuestro invitado de hoy, Pascual Martínez, CEO de Desinope. Bueno, Desinope. Decíamos, Desinope, nombre curioso, empresa curiosa, nombre curioso. Vamos a empezar por el nombre. Vamos a contarlo así resumido, pero creo que merece la pena. Muy bien, pues como éramos curiosos, es una empresa un poco atípica, buscábamos algo que reflejara esa tipología de empresa y pensamos en un momento determinado en Diógenes. Lo que pasa es que todo el mundo tiene la acepción de Diógenes como que acumulaba basura y claro, esa acepción para una empresa era un poco fea, la verdad es que no nos parecía muy bien. Y entonces los griegos, macedonios en este caso, pues no era su nombre, era su nombre y su lugar de nacimiento. Y Diógenes nació en Sinope, entonces era Diógenes de Sinope. Y la empresa realmente se llama Desinope, quitamos Diógenes de la ecuación, y la empresa realmente se llama Desinope 323, que es el año en el que muere, porque el año en el que nace no se conoce. Y entonces lo que hacéis es acumular proyectos que puedan ser interesantes y los aceleráis, ¿no? Es lo que hablábamos. Tenéis además varias vías. Vamos a conocer en primer lugar cómo trabaja Desinope, cómo trabajáis en la empresa, cómo estáis estructurados, y luego vamos a poner ejemplos de empresas, pero vamos a comenzar por cómo trabajáis. Bueno, trabajamos también de una forma un poco atípica, depende un poco del proyecto que tenemos delante. Nosotros lo que tenemos es un equipo bastante multidisciplinar, que es lo que se conoce actualmente. Tenemos ingenieros físicos, médicos, en fin, hay un buen elenco de formación, y en función del proyecto que abordamos, pues ese equipo participa más o participa menos. Al final nosotros recibimos tanto las ideas nuestras como las de terceros, pues las tenemos que articular. Una idea no significa que sea un negocio, y entonces eso no todo el mundo tiene la posibilidad o la capacidad de convertir una idea en un negocio, que es al final lo que nosotros hacemos. Tenemos cuestiones que nos plantean clientes o personas que vienen de fuera, que a lo mejor simplemente necesitan financiación y nos dedicamos simplemente a financiar el proyecto, bien sea vía privada, vía pública, o con terceros mecanismos de grabaciones fiscales, etcétera, etcétera. Ahí hay un abanico de posibilidades. Luego tenemos proyectos que no están bien perfilados y entonces participamos nosotros con el cliente de ese proyecto, y eso hace que tengamos empresas mixtas con nuestros clientes. Nosotros nos ocupamos del desarrollo científico-técnico y la parte del plan de negocio, y al final el cliente, que es el que está en el mercado, es el que se dedica a potenciarlo, lo que es la venta del producto o artículo o servicio. Y así todas aquellas posibilidades que nos podamos imaginar, que también en nuestra lógica podemos hacer. Nosotros estamos en el parque empresarial, y allí pues tenemos una parte, digamos, de escritura, que es la que redacta los proyectos y descuelga dinero y ese tipo de cosas. Funciona más como una consultora. Y luego tenemos otro espacio, que es nuestro laboratorio, que nosotros vamos dotándolo en función del proyecto que nos toca hacer, pues lo dotamos de una serie de recursos, de una serie de personas, y vamos haciendo camino. Bueno, una de esas líneas o una de esas vías que utilizáis para trabajar en proyectos, que además es muy visual, la queríamos traer al programa porque es fácilmente reconocible, al menos llamativa visualmente, y es una línea de robótica, ¿no? ¿Cómo trabajáis en esa robótica colaborativa? Pues este es un proyecto que viene una persona que no conocíamos de nada, nos plantea su idea, la reformulamos todo aquello que llevaba en la cabeza. Básicamente el pobre lo dejamos un poco así como fuera de lugar,
constituimos una sociedad con este emprendedor y la idea consiste en hacer un enjambre de robots que tienen varias funciones. En este caso, voy a contar el caso de Puerto 4.0, que luego lo veremos en detalle, que este es un premio ganador. Este proyecto lo que hace es que coge ese enjambre de robots y a cada uno de los robots, son robots modulares, son piezas que tú compones como si fuera un Lego, una forma muy sencilla. Entonces tienes el motor, la parte que piensa, la parte sensora. Por ejemplo, vamos a tomar el pH del agua del mar. Pues el robot se tira al agua y mide el pH y luego él solo vuelve a nuestras instalaciones. Entonces ese enjambre, en el caso del puerto 4.0, lo utilizamos para el control ambiental. Es decir, de forma autónoma esos robots están monitorizando el impacto ambiental que tiene el puerto, en este caso el de Alicante. Bueno, esto todavía es el inicio, ¿vale? Eso es lo que hará en el futuro. Y mide el impacto que tiene el tráfico marítimo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la Reserva Marina de Tabarca muy cerquita. Entonces controla el tráfico, o controlará el tráfico marino, la calidad de agua y fondos y el impacto que hace el puerto sobre la propia ciudad de Alicante, que eso es otra cuestión importante a controlar. Estamos hablando de proyectos que están en papel, que son ideas, lo comentabas tú, pero las ideas no siempre son negocio. ¿Cómo se desarrolla, cuánto tiempo lleva a desarrollar un proyecto así? Porque nos estabas hablando de este enjambre de robots que está en fase inicial. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto y qué va a tardar en poder medir esos parámetros, que es el objetivo? Pues en concreto este proyecto llevará fraguándose sobre 6 o 8 meses. La sociedad tendrá aproximadamente un año en este momento. De cara al verano haremos la prueba de concepto, que ya se la haremos a puertos del Estado, que al final en este caso son los que están pagando la iniciativa. Y a partir de ahí, en este caso esta propuesta de proyecto tiene una singularidad, y es que ellos mismos financian la parte industrial. Es decir, una vez pasada la fase de idea, ellos ponen el dinero para lanzar un proyecto que les sirva a todos los puertos del Estado, o en el futuro, poder exportarlo a terceros puertos. ¿Vale? Por ejemplo, el puerto de Valencia es muy activo exportando tecnología. El puerto de Callao en Lima, toda la tecnología que hay es de ellos. Entonces, el puerto de Alicante, en este caso, sería el promotor de esta idea y podría exportarlo en un momento determinado a terceros puertos, no solo nacionales. Estamos hablando de robots tipo piezas Lego, pero claro, las piezas Lego las pensamos muy chiquititas. ¿Cuál es el tamaño de estos robots? Sí, pero el robot es, pensemos que son cubos como el puño. Entonces, con 3 o 4 puños tienes tampoco es un tan robot. grande, entonces. No, es bastante manejable. Es muy pequeño, es muy pequeño. Y lo bueno que tienes es que está pensado para que sea modular. Yo necesito ruedas, pongo 2 ruedas, 2 cubos. Que necesito el motor, pues ya tengo 3 cubos. Que ahora necesito un sensor de CO2 para medir la contaminación de un barco que está entrando, pues pongo el sensor de CO2. Entonces, en cuestión de 10 segundos hemos montado el robot que hace falta para la actividad en ese momento que hay que controlar. De todos los proyectos que acogéis o que os llegan, ¿la mayoría son de robótica o es una parte más minoritaria? No, hay un poco de todo. De robótica, por ejemplo, pues aparte de este proyecto que digamos hemos impulsado a título también nuestro propio, hemos tenido robótica en el sector del calzado, robótica en el sector de la alimentación. Nosotros no somos los mejores en la robótica, pero en función del proyecto nos asociamos con quién es bueno. Por ejemplo, con la UMH tenemos una línea muy importante de proyectos de robótica, ¿vale? con Carlos. Fuera de la robótica, algo que nos parecía importante traer al programa es algo que además recientemente está bien que esté siendo noticia y que se está hablando de eso y se le esté dando visibilidad, y es a la salud mental. Es otra de las líneas en cuestión de salud, y si no me equivoco, a lo mejor sí, pero si no me equivoco es una de las recientes líneas de trabajo vuestras. Es digamos, la más reciente. Esta es una línea, bueno, nosotros realmente empezamos en el mundo de la salud mental allá por el año 18. Empezamos a pensar si interesaba o no. El año 18 encontrábamos que la salud mental, pues ya sabemos la atención que se le presta, y desde luego pensamos que hay
un abanico importantísimo o una posibilidad muy importante de avanzar en ese sector. Si hay algún reto en este momento de la medicina es el cerebro. Y efectivamente falta mucho por hacer. Y ahí es donde nos pareció que nuestra forma de pensar, nuestra forma de desarrollar, pues podía tener interés. Entonces empezamos a hacer tecnología propietaria, eso ha ido madurando y en el año 22 participamos una clínica que ya funcionaba previamente y entramos en este sector dando tratamientos alternativos a cómo se hacen actualmente. No exclusivos, pero sí en cierta medida bastante alternativos. Estos tratamientos lo único que nos hacen es tener un mejor diagnóstico del trastorno que tiene en este caso una persona. Nosotros siempre estamos en el entorno no invasivo de la psiquiatría. Es decir, hay pacientes que son pacientes de psiquiatría y hay pacientes que son a los que podemos ayudar, que están en el espectro de la psicología. Y nosotros nos quedamos en el espectro de la psicología, aunque tenemos psiquiatras que colaboran con nosotros pidiéndonos diagnósticos más acertados a los que ellos, con las herramientas que tienen, pueden hacer. ¿Diagnósticos más acertados ayudándoos de...? Nosotros básicamente, nuestra primera herramienta, además de lo convencional, que podría utilizar cualquier clínica de psicología en este caso, que serían cuestionarios, los que están aprobados, nosotros hacemos mapeos cerebrales, es decir, tomamos encefalogramas como herramienta básica y dentro del equipo tenemos probablemente el mejor técnico que haya en España de análisis de señal. Entonces nosotros cogemos las señales que salen del encefalograma. Es como cuando le hacen a alguien el encefalograma del sueño, pero nosotros lo usamos en este caso de otra manera. Entonces con ello lo que hacemos es ver esas señales a qué puede corresponder. Es decir, eso es lo que te está diciendo qué tipo de alteración en las señales eléctricas del cerebro se están produciendo en un cerebro. Entonces comparas un cerebro alterado con un cerebro sano, entre comillas, sano. Y eso nos lleva a tener biomarcadores, que es como se llama, de ciertas patologías. Por ejemplo, la depresión, pues tiene unos biomarcadores. El espectro autista, otros biomarcadores. Y así con todas aquellas afecciones que podemos encontrar. Vamos a ver unos ejemplos ahora antes de terminar, pero me parece relevante que hablemos de la trascendencia que puede tener esta línea de trabajo, porque aunque parte de Elche, que nos entusiasma que sea así, de una empresa de Elche, desde Elche, pero con proyección nacional ahora mismo. La vais a implantar en diferentes clínicas. Ahora estamos abriendo Barcelona. La clínica la tenemos en Valencia, vamos a implantar en Barcelona, pero damos servicio a terceras clínicas. En este momento estamos dando servicio, si no me equivoco, creo que a 13 clínicas, que no somos nosotros, pero que efectivamente ven utilidad en ese soporte técnico-tecnológico que damos al diagnóstico. Un buen diagnóstico, nos encontramos que, esto simplemente es un dato a apuntar, que entre el 25 y el 30, si no el 35% de las personas que vienen a nuestra clínica simplemente están mal diagnosticadas. Ajá, pues eso es un problema. Y es muy importante diagnosticar a una persona, porque se puede confundir un trastorno con otro, porque además los síntomas pueden ser parecidos. Entonces, al final, estas técnicas, digamos, analíticas que nosotros tenemos, pues nos permiten aproximarnos mejor al diagnóstico y, por tanto, aproximarnos mejor al tratamiento. ¿Y qué tratamientos damos, más allá de la psiquiatría, psicología convencional? Lo que hacemos es o bien neurofeedback o bien estimulación transcraneal, ¿vale? Que eso es básicamente cuando tienes algunas ondas cerebrales alteradas, pues en función de esa alteración puedes tratarlas estimulando que el cerebro tenga una actividad que ha perdido. Por ejemplo, tiene una actividad que tenía, pero ahora la tiene deprimida. Entonces lo que hacemos es volver a estimularla para que vuelva a tener esa actividad de forma natural. Es decir, nosotros esto no son tratamientos invasivos, ¿vale? Es hacerle recordar al cerebro aquella función que tuvo y que perdió, por ejemplo, el Alzheimer, que ahora vamos a hacer un proyecto muy interesante con el CEU. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar aquellas alteraciones que nos permiten, porque esto está, quiero decir, no somos los primeros, esto ya ha sido estudiado, es detener, digamos, el estadio en el que se encuentra esa enfermedad. Es decir, el Alzheimer que no avance más. Es un deterioro, y entonces lo que hacemos es que lo paramos, lo retenemos en el tiempo.
nunca vas a curar un proceso degradativo, pero sí podemos dejarlo en stand-by y mantener la calidad de vida del paciente durante mucho más tiempo. Pues si quieres vamos a ver un par de ejemplos que hablábamos del cerebro y nos los explicas. Por seguir con esa línea analítica, ¿no?, que nos decías, un buen diagnóstico. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues aquí, esto es un espectro autista, esto es lo que nosotros veríamos en un cerebro, en una persona con este tipo de trastorno. Si nos damos cuenta, los colores, estos colores más intensos que se encuentran en esta parte, digamos en la zona de los laterales, voy a emplear una terminología por no ir al detalle, es estas zonas laterales y la parte trasera, esto es la nariz, para que nos situemos, hace que esta persona tenga una actividad alterada respecto de la normalidad. Pero además, toda la parte central también, ¿vale? Digamos que nosotros veríamos eso. Adicionalmente a esto, eso es cuando usamos una longitud de onda, ¿vale?, una onda, y cuando utilizamos otra veríamos estas fotos que también nos indican, si os dais cuenta, más o menos las mismas zonas, lo que pasa es que se ven de formas diferenciadas. ¿Qué ocurre? Esto lo que significa es que una persona con el espectro autista, lo que nos ocurre es que tiene dificultades en procesar la información. Y cuando nos vamos aquí a la parte central, ya no solo es que le cueste procesarla, sino que le cuesta articularla, ¿vale? Por lo tanto, estas personas tienen esos dos condicionantes, que es lo que poníamos aquí, bajo nivel de procesado de información y articularlo en forma de lenguaje, es decir, les cuesta procesar la información que les llega y luego les cuesta organizar un mensaje para que otros lo transmitan. Y eso lo podemos diagnosticar viendo eso lo podemos diagnosticar viendo, digamos, en forma de colores. Nosotros lo hacemos viendo espectros un poco más complejo, pero esto es para que se vea de forma visual. Y teníamos otro ejemplo, que por ejemplo, es un déficit de atención. Se parece bastante, pero si nos damos cuenta, solo tiene la parte trasera, digamos, del cerebro, ¿vale? La parte occipital la tiene alterada, mientras que las otras no. Pero vuelve a producirse aquí en el centro, otra vez, esa alteración. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Bueno, estas son otras imágenes, como vemos aquí, lo volvemos a ver, la parte central. Esta persona articula mejor el lenguaje, no tiene esos problemas de exteriorizar contenidos, pero sí tienen un problema nuevamente de procesado de la información. ¿Por qué? Porque vuelven a tener alterado toda la parte occipital. Pues muchísimas gracias, Pascual, por habernos acompañado y habernos explicado un par de líneas de trabajo que tenéis muy interesantes en esto de, bueno, pues ayudar a empresas a que materialicen esos proyectos. Nosotros dejamos aquí el programa por hoy, este círculo de ideas, junto con Desinope, que además ya también sabemos esa curiosidad de dónde viene Desinope. Les esperamos la semana que viene en otro programa.